Hola buenos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nightixon y el día de hoy os traigo algo bastante interesante que quizás cause gracia y a la vez un poco de enojo. Porque hace poquitas horas yo subí un video y creo que muchas otras personas también, y se sabe de que Rubius reveló a las personas o a los integrantes o posibles integrantes de Karmaland 4. Ay, Dios mío. Ya estoy, chaval. Donde incluían, ya saben, a Alexby, a Rubius, a Mangel, Willy Rex, Fargan, Luzu, el mismo Vegeta, el programador que es Everon y a Lolito. Pero antes escuchemos el clip y lo que dijo Vegeta al respecto. Era Diego Arellano. ¿Cómo que Lolito estará en Karmaland 4? Bueno, pues no puedo decir nada y no puedo desmentir nada, porque Rubius es tonto. Manuel Luna, nuevo miembro. A Catherine. Es un despistado de tres pares de narices. ¿Dónde estás, Catherine, cariño? ¿Qué lo hemos estado hablando? A ver. ¿Dónde estás, Catherine? Como puedes ver, le preguntaron mucho acerca de Lolito, porque Lolito estaba en el chat de Karmaland 4, pero nosotros sabemos que Lolito se dedica a Fortnite y a los shooters, entonces es un poco, no lo sé, extraño que vaya a jugar Minecraft, lo cual no dudo que esté mal, podría hacerlo. Es más, sus últimos videos tratan de que ha jugado la beta de Ghost Recon junto a Rubius, Willy Rex y Alexby. Lo cual nos lleva a la otra posibilidad de que quizás por flojera del Rubius o flojera de Alexby, pues lo pusieron a Lolito al grupo simplemente para poder hablar todos en el chat de Discord, lo cual también es una posibilidad. A lo que muchos han dicho que esto podría ser porque Lolito estaba en el chat de Karmaland 4. Y algo muy extraño que me hizo saber una persona es que la imagen que están viendo ahorita, en donde se ve una foto, esos son los mods que van a estar en Karmaland 4. Bueno, algunos de los mods que van a estar en Karmaland 4. Por otra parte, Vegeta dice que conoce al creador de mods y que ya trabajó anteriormente con él en este clip. Otra vez que quién es Everon. Everon es el que siempre nos gestiona los mods y demás. Y Rodrigo Rubio, que lo ha hecho también en Planeta Vegeta, en varias temporadas y más cositas. Pues chicos, por aquí. Y muchas gracias a Axel Núñez que me hizo saber de esta información, me dejó un link y el minuto exacto. Se agradece mucho ese detallazo. Muchas gracias a ti, crack, espero que sigas por aquí en el canal aún. Y nada, un besazo y también recordar que probablemente haga el servidor de Minecraft, ya saben, no premium, y poder jugar con los suscriptores. No sé, invitar más gente, invitar, no sé, X otros youtubers para hacer esto un poquito más gracioso. Y nada, esperemos que todo salga bien. Y sabes que si quieres comunicar directamente conmigo tienes redes sociales. Intento responderlas siempre que puedo. Y también en la parte de comunidad en YouTube también subo imágenes o cosas que me pasan. O escribo o subo fotos de lo que sea. Y ahí la gente casualmente me escribe. Y estoy también leyendo eso, si es que te da flojera moverte de YouTube. Así que un besazo para todos. Nos vemos en un gran posible nuevo vídeo. Bye bye. Y también recuerdo que estos videos son con la finalidad de entretener y de pues mantenernos informados, porque al igual que ustedes yo también espero Karmaland 4.